¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Jornada Stream, nuestro canal con contenido on demand. Acordate que te podés conectar cuando quieras con nosotros y seguir enterándote acerca de las diferentes historias de vida, historias de lucha, historias de superación. Mucha gente que sí. Nuestro contenido que después también lo encontrás en las redes sociales de Jornada Medios. Hoy quiero darle la bienvenida a Alejandro Rodríguez, atleta, corredor, que hace pocos días fue noticia por haber unido nada más ni nada menos que la costa con la cordillera. Salió el pasado 28 de abril y tardó 13 días para recorrer más de 640 kilómetros y poder llegar hasta La Hoya en Esquel. Todo un desafío. Mente, cuerpo, pero por sobre todas las cosas, mucha cabeza seguramente, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Jornada Stream. Gracias. Fue un desafío mentalmente duro porque... Además en alpargatas. Sí. Vamos sí, a decir eso, ¿no? Eso sí, en alpargatas. que es mi calzado preferido. La verdad que fue un poco duro lo que es la parte, correr una parte nocturna donde tenés incertidumbre, no conocer el camino, lo habré hecho en auto alguna vez, pero una cosa es transitarlo en vehículo y otra cosa es transitarlo corriendo, donde no ves nada, donde hay sonidos, y etcétera. También el clima fue un poco duro, pero la verdad que al mismo tiempo fue favorable, porque para lo que es la época y cómo venía el invierno que parece que se adelantó, tuve lo que el pronóstico decía tal cual en el reporte meteorológico, 1 grado, sensaciones térmicas de -2 grados y hasta en el día cuando había solcito tenía 15, 14 grados, etcétera, ¿sí? Lo lindo de la carrera es que durante toda la carrera como que me empecé a darme cuenta de algunos errores que iba cometiendo, como por ejemplo el peso y esas cositas que al principio salí con una mochila. ¿Qué te llevaste para hacer estos 640 kilómetros? Al principio llevé una mochila con 2 remeras térmicas más de las que llevaba, llevaba incluso hasta un abrelatas para si quería comer alguna comida enlatada, etcétera. Y también empecé a darme cuenta que, por ejemplo, llevaba botellas o agua en exceso, en el sentido por el peso. Entonces tuve la suerte de que un amigo de Dolabón, que me hospedó en Dolabón, se acercó hasta las chapas luego y me retiró la mochila y me quedé con un chaleco de hidratación que tenía como 5 o 6 bolsillos y llevaba 1,5 litros de agua aproximadamente entre 2 botellas que tenía y comida atrás en la parte, digamos, donde va el camelback, donde va el sachet de agua, por así decirlo, que lo llevas en la espalda. Ese lo retiré y ahí ponía comida y después me quedé con la ropa y las camperas térmicas y las remeras térmicas que llevaba y unas alpargatas extras por si las que tenía empezaban a romperse o algo o a gastarse, por así decirlo. ¿Un solo par de alpargatas? Sí, un solo par fue suficiente. Corrí mucho en asfalto porque no había nadie en la ruta, o sea, era desolada. Y eso también ese creo que también fue un poquito el miedito, porque cuando salía de noche no pasaba, salvo el colectivo Marivalle o el Otto, eran las 2 únicas cosas que pasaban en la ruta, no había nadie ni nada hasta las 8 de la mañana aproximadamente. ¿Nadie se detuvo en algún momento a preguntarte Sí. qué estabas haciendo? Porque digo, cruzarse a alguien, sobre todo en plena ruta 25, Sí. corriendo... Se detuvieron algunos paisanos, por así decirlo, gauchos de la zona. Uno en particular que me recuerdo que fue cerca del Cañón Carbón, faltaban 2 kilómetros. Lo ayudé a levantar una estructura para darle de comer a los animales que estaba tirada ahí. Él paró a levantarla y charlamos y le dije que iba hasta una estancia que estaba ahí cerca. Y charlamos un poquito y nada más. Pero después el resto de las personas, hubo una señora de un hospedaje de Teca que se fueron a Esquela al médico con el esposo y cuando pegaron la vuelta me dejaron unos yogures porque yo iba en el kilómetro 40 más o menos cerca de la estancia La Central y yendo para el cronómetro
que son 2 estancias muy conocidas ahí entre esa distancia, y paraban y se quedaban a charlar conmigo. Después el de la estancia del Cañadón Carbón me vio en la ruta de los altares hacia Paso de Indio porque tiene familia ahí, y paró, me dio unos mates, charlamos un ratito y continuó viaje. ¿Tus paradas cómo fueron? Digo, ¿cómo se dividen 642 kilómetros para unir desde Playa Unión hasta La Hoya en esos tiempos de descanso también? Sí, lo que pasa es que yo planifiqué 2 horas de correr, 20 o 15 minutos de descanso, donde el descanso era caminar. Y en ese caminar yo lo que hacía era hidratarme y comer algo, por más que no sintiese ni hambre ni sed, porque tenía, digamos, el protocolo de decir voy a tomar 250 centímetros cúbicos de agua, porque por ahí yo no tomaba agua por un tiempo prolongado, y cuando iba a hacer mis necesidades me daba cuenta que los riñones me estaban pidiendo, y entonces, pero no sentía nada de sed. Entonces dije, no, voy a tomar y a comer en horario. ¿Qué comías? Me llevé panes y tortas fritas, porque las tortas fritas no se pudren y son hidrato de carbono, y hay barritas de cereal. Después cuando llegaba al lugar comía una comida bien, tipo un guiso o algo, un plato. Para unir las distancias planifiqué algo que es posible, pero al mismo tiempo lo tuve que ir cambiando a medida que tenía algún factor. Por ejemplo, salí de Playa hasta Dolabo, de Dolabo hasta Las Chapas. Ahí dormías. Dormí en Dolabo. Después Las Chapas dormí en el Toro Mañero. Sí. Después de Las Chapas hasta Las Plumas, que dormí en el viejo hotel. De Las Plumas... De Marta. De Marta. A quien le mandamos un beso. Y Seguidora después nuestra también. de Las Plumas a Los Altares no, porque hice estaciones en Cañadón Carbón, que es una estancia, que hablé con alguien que me dijo que hable con el capataz de la zona, y me aceptó, un tipazo que es Ernesto Pichó, que me hizo pan, me atendió como... Qué lindo tipo, que te reciban así también, ¿no? Después de tantos kilómetros encima. Sí, y sin conocerme. O sea, le dije, yo vengo de parte de, que me mandaron, que dice, oh, sí, pasá, y bueno, muy atento. Después en Los Altares me quedé en el ACA, el Automóvil Club. Después de Los Altares a Paso Indio me quedé en un hotel, que ahora no me puedo acordar el nombre, pero tiene un nombre, creo que es quichua, pero no me puedo acordar el nombre. Y ahí fui a visitar a un corredor que se llama Víctor, que él es el que en La Pampa hizo, viste, las 24 horas de correr, creo que hizo 213, o sea, es muy fuerte ese chico. Y después de Paso Indio, ahí tuve un problemita porque pasé por Punta Aña, fui hasta el Molle, no había nadie en la estancia de Los Morales en ese momento. Entonces como que dije, y no había nadie en vialidad, no había nadie. Entonces dije, si me quedo acá a esperar, no la voy a pasar bien, porque ya sí hacía frío de noche. Entonces seguí corriendo, y corrí como 13, 14 horas, y llegué a hacer 120 y pico, pero siempre tranquilo, a un ritmo de 6 minutos, 6 kilómetros, 7:13, porque lo iba controlando el reloj. Y ahí, bueno, ahí pedí que me lleven, fui hasta Teca, y en Teca después al otro día me levanté y contraté un vehículo para que me depositen el mismo kilometraje que había quedado, que eran 38 kilómetros los que me faltaban aproximadamente, y ese los hice, caminaba 10, trotaba 10, o sea, fui re tranquilo, ahí donde pude sacar más fotos, donde ya se empezaba a ver mejor la cordillera. Y después, bueno, de Teca a Esquel salí muy temprano y llegué a las 11 de la noche a Esquel. Pero siempre era ese protocolo, 2 horas corriendo, que hacía casi 20 kilómetros aproximadamente, y 15 minutos y 20 de descanso caminando. El caminar tenía todo es impresionante cuando estás haciendo estas cosas, porque llevas un registro del tiempo que yo miraba el reloj y decía, bueno, son las 5 de la mañana. Cuando luego, salía el sol, sabía que era 8:38. Bueno, no me fijaba. Tenía alarmas puestas. Y después decía, bueno, voy a correr, y ya eran las 12. Y cuando eran las 12 ya miraba, eran las 3. Y iba así. Al principio me apuró el tiempo mismo, ese que yo iba viendo que pasaba muy rápido, pero después ya me empecé a relajar y, bueno, si llego a las 2 de la mañana, a donde tenga que llegar, llegaré. Porque ya entré en confianza con
digamos, con el recorrido, porque al principio, como no soy de acá... ¿Qué parte te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó del paisaje? Los altares. Los altares, Sí, ¿no? Debe ser alucinante pasar corriendo sí, por ahí. y como yo hago escalada y todo eso, vi todas las estructuras, acá decía, acá se puede hacer algo, dice, yo estaba planeando. Y me encantó los altares, fue hermoso. Y después, bueno, llegar a Esquel y ver la montaña, o sea, desde lejos. Por ejemplo, ahí a 15 kilómetros de una comunidad aborigen, Nahuelpan, Sí. ahí ya ves todo y ya es la emoción. Y ya con eso yo ya estaba más que satisfecho. Después ir a La Hoya, bueno, fue algo duro porque eran 13 kilómetros en subida y dolía mucho eso. Hay que subir La Hoya, esa es durísima. Voy a ser sincero, yo troté y caminé y me llevó 4 horas hacerla. O sea, y eran 13 kilómetros. Bueno, cuando llegué arriba alguien me bajó. ¿Qué sentiste cuando Sí, cuando llegaste? llegué, mucha emoción, porque voy a ser sincero, es como que fue personal la carrera que lo fue. Era un desafío personal. Sí, pero sentí como que me transmitió esta parte del Chubut, que es un lugar donde me gustaría morar, digamos, esa zona de la cordillera me encantaría quedarme. O sea, sentí como, estoy llegando a mi hogar o algo así, que es una sensación muy extraña que sentí. Y me di cuenta que sí, que era así. Me gusta donde vivo acá en Playa, pero cuando llegué allá dije, este es el lugar. Me encanta esta zona. No tiene que ser necesariamente justo Chubut, pero sí esa zona aledaña o que esté vecina. Pero dije, la montaña es el lugar donde pertenezco, digamos. Como que me sirvió la carrera para terminar de sellar eso. Y sí, dije, esto es, acá es. Y bueno, entonces como que ahora un poquito mis planes de vida que yo ya llevaba como médico, que llevo, digo, por ahí puedo empezar a encarar para esos lugares y quedarme por esa zona. Alejandro, ¿cómo preparaste? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál fue el esquema que hiciste para diseñar esta carrera de 640 kilómetros? La verdad es que yo empecé a correr los maratones que había acá con una cuestión de hobby, y después empecé a darme cuenta que, bueno, empezaba a hacer 21, empezaba a hacer otras distancias más largas, y los trails, que son quizás de 21 o un poquito más, pero son súper más duros que un maratón de 10 kilómetros que van en superficie plana. Me empecé a dar cuenta que cuando entrenaba 30 todos los días y empezaba a darme cuenta que no me sentía agotado, y empecé primero a hacer pruebitas, como irme hasta Doblabón corriendo, Gaiman, quedarme allá, tomar un cafecito, volver en colectivo para ya llegar a mi casa, y empecé a darme cuenta que el cuerpo funcionaba. Y después un día empecé a pensar en el océano, que siempre estaba mirándolo ahí en Playa, y empecé a pensar en la cordillera. Y ahí empecé a tratar de unir esos dos puntos, y dije, ¿se podrá? Digo, y empecé a averiguar, la hacen en bicicleta, la hacen en kayak. No digo que alguien la haya hecho corriendo, trotando, caminando, no averigüé de nadie, pero quizás alguien lo ha hecho caminando, porque he conocido gente que se va desde acá hasta Telsen caminando, que conocí una persona. Entonces dije, se puede, vamos a empezar a probar, unir los puntos, las distancias, etcétera, y a probar el cuerpo, por ejemplo, yendo a Madryn, corriendo por el camino largo, donde está la playa de la Ninfa, que es muy largo, digamos. Y dije, se puede. Empecé a planificar, y de a poquito, ya para noviembre, ya en mi mente tenía todo el recorrido. O sea, pues había visto el mapa y todo. Y después dije, ¿qué fecha le pondría? Porque me siento físicamente, creo que mi cuerpo puede dar. Y empecé, te voy a ser sincero, no pensé en el clima para nada. Yo pensé en mi cumpleaños y no sabía si iba a caer nieve, si iba a caer nada. No, yo pensé en mi cumpleaños. Si mi cumpleaños hubiese sido en julio o agosto, la verdad que no hubiese podido. Pero se dio que, bueno, en mayo, y dije, pero en mayo no es tan frío. Mi mente pensaba, después me fijé el pronóstico. Hacía frío, pero no tanto, pero bueno, no esperaba que empezara a caer nieve antes, esas cosas, como te había dicho.
Y me mandé, solamente me mandé y dije, bueno, hasta donde llegue. Y me sentía fuerte, sentía que mis articulaciones iban a responder y esas cosas. ¿Tenías igualmente una rutina de entrenamiento en la previa, en los meses anteriores? Sí, empecé a ir al gimnasio, hacía ayuno intermitente, corría 30 en la playa, en la arena 15, 15 en el asfalto. Para la arena me ayudó muchísimo porque vivía ahí. Es más, me crucé, ¿en dónde fue? En Teca, la estación de servicio, me crucé con un secretario de deporte, que no me acuerdo ahora el nombre, estaban los tres, eran 3 personas, y uno me dice, ya vos te conozco, vos sos el que siempre está corriendo en playa, en la arena. Mira. Ya el que corre en alpargatas, o sea, ya me tenía identificado. ¿Por qué en alpargatas, Alejandro? Además de ser tu calzado favorito. No sé. ¿Qué comodidad, qué sentís que te brinda la alpargata, que por ahí una zapatilla y con lo sofisticadas que vienen ahora te podría dar quizás otra comodidad, otras ventajas? No sé, siento el pie que amolda bien o sea, siento la pisada fuerte y no sé que va a haber un problema, o sea, tengo sentido la lógica que las articulaciones se van arruinando. Porque el impacto es mayor que con una zapatilla que está preparada para eso, ¿no? Pero siento que mi cuerpo lo siente muy cómodo y de esa forma yo me siento cómodo. Si me he puesto zapatillas, obviamente, pero estoy sincero, me empiezan, no sé si perdí la costumbre o qué, pero me empiezan a salir ampollas en lugares que no. Y con la alpargata no tengo ampollas, nada. Aparte, también pongo plantillas ortopédicas que me hago hacer a medida para mejorar la pisada. Que no se deforme la columna y todo eso, y me las hago hacer acá, entre Leu, tipo, voy y me digitalizan el pie, ven que estoy pisando mal y me la van corrigiendo a la pisada. Eso es todo. ¿Cómo quedaron tus piernas? ¿Cómo quedaron tus pies? ¿Cómo quedaron las alpargatas después de estos 13 días? Bueno, las alpargatas quedaron chatitas en la parte de atrás, lo cual condice porque iba hacia arriba. Si hubiese venido de allá para acá, hubiese gastado toda la parte delantera porque voy en bajada. Claro. Después, en Teca se me inflamó de golpe el pie, donde fui al hospital, me atendieron excelente, me hicieron unas plaquitas, porque yo empecé a pensar en microfracturas y no, estaba todo perfecto, era todo tendinoso y ligamentoso. Y después se me inflamó un poco la rodilla derecha y ahí empecé a entender que era por una cuestión digamos, la ruta no es recta, o sea, no es plana. Tiene una leve inclinación y siempre estuve forzando el lado derecho porque iba corriendo levemente en un costadito. Entonces, una vez que llegué, estuve unos días con muchos dolores en los tendones de los rotulianos, donde se insertan los cuádriceps, que era obvio, y después se desinflamó todo y seguí, tipo, me siento bien ahora. O sea, podría no correr ya una maratón, pero creo que para junio ya puedo empezar a volver a entrenar tranquilo. Después de un desafío de estas características y sobre todo cuando uno lo cumple, queda con un nivel de adrenalina que dice, bueno, quiero más, ¿no? Sí. Supongo que todos los corredores nos sentiremos identificados con eso, ¿no? Llegar a la meta y cumplir un objetivo hace que después, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue después de 642 kilómetros, Alejandro? Mi mamá siempre, o sea, mi madre y mi hermana me decían, no, va a empezar a hacer más cosas. He escalado en otras partes del mundo. Sí. Y mis amigos ahora me empiezan a abrir la mente un poquito con algún desafío que te nombré antes. Quizás el cruce de los Andes, que es la parte comercial de la carrera, pero no esa, sino en forma solitaria y sacar fotos y absorber el paisaje. Si me voy a vivir por esos lados, en un momento sería algo que yo voy a hacer, porque lo voy a poder medir, lo voy a poder estudiar, porque lo estudio bastante, y ese sería un lindo desafío personal, ¿sí? Tipo de hacer el pase del cruce de los Andes sería algo que me propusieron mis amigos como una idea así, va a hacerlo, y así arranca todo.
hacelo, pensalo y empiezo yo de a poquito, unos meses, y lo empiezo a planificar y me mando después. Porque he hecho otros, por ejemplo con mi ex esposa, y cruzamos el Parque Torkins hace 2006 fue eso. Tardamos como 16 días, nos agarró la lluvia, nos habíamos quedado sin agua, etc. Y ese era un camino muy duro, pues están los 3 picos allá, ya es más montañoso, el clima es Buenos Aires, viste, que es de golpe se te aparece una tormenta eléctrica y eso, bueno, es otro tipo. Acá ese fue diferente porque todo el mundo me decía, acá no hay tormenta eléctrica, quédate tranquilo, muy rara vez, muy raro. Y yo dije, bueno, lo único que a mí me daría como miedito salir porque no tenés dónde resguardarte, tipo ante una tormenta de ese estilo. Nada, eso más que nada todo lo que puedo decir de esta carrera, digamos, que yo me tomé la molestia de hacer para mí. La idea es que también otros corredores y de elite que tenemos acá en la zona puedan animarse a este desafío, ¿no? Sí, ojalá, y que lo hagan con logística. Pues saqué los cálculos y a 64 kilómetros por día en 10 días lo harían tranquilamente, con un trote regenerativo, y estarían corriendo en su nivel 7 horas por día, paran a las 3 horas y media, se hidratan bien, hacen otras 3 horas y media, se hidratan bien, y si tienen la logística de un vehículo lo llevan al pueblo más cercano, duermen, descansan bien, comen, y el otro día vuelven al punto donde quedaron y arrancan y hacen 64 otra vez. Y en 10 días llegarían a la olla, por cálculo matemático. Sí. Entonces, ¿te gusta la resistencia? ¿Te gustan las distancias largas? Sí, me gusta. Resistencia mental. Sí, esto es más mente que cuerpo, sí, ¿no? Sí. Aparte también, yo no conocía tanto de lo que es atletismo, todo lo que hay, ¿viste? Trail, cross, todo. Después me empecé a informar un poquito de esta Atacama, que son 300, son 50 por día, con una logística impresionante que tienen ellos. Debe ser un poco cara la inscripción. Y después tenés la carrera del Mont Blanc, que es la del campeonato mundial, que bueno, esa es excelente también. Creo que el último que la ganó fue un español. Y bueno, y otras que estuve así investigando un poquito como en realidad no para ganar o algo así, o tratar de figurar en alguna cosa, sino por el hecho de los paisajes. La de Puente del Inca, que sé que hacen ahí en Mendoza, esa también es de creo que 80 y pico de kilómetros, la más dura, y esa también es algo para ir a inscribirse y para ir a probar a ver cómo tu cuerpo se siente, porque ahí tenés la altura. Y ahí sí que no podés correr tan fácilmente, no tenés tanto oxígeno y te agotas con velocidad. Entrenamiento y mucha cabeza. Y ir al lugar para poder... O escenarios similares, ¿no? Sí, ir no sé, al norte. Para entrenar. Sé que hay atletas que se van toda una pretemporada a Jujuy y entrenan en la altura para ganar mayor resistencia. Eso yo no está dentro de mis márgenes porque requiere dinero, tiempo, etcétera. Por ahora no. Pero si podría ir al norte a entrenarme unos 3 meses, lo haría, con calor y con la altura. Alejandro, gracias por contarnos tu historia, gracias por compartir con nosotros este enorme desafío, 642 kilómetros, con el objetivo de unir la costa Playa Unión con la cordillera y llegar al centro de montaña La Hoya. Un placer y bueno, estaremos atentos a tu próximo desafío. Ojalá, ya estoy ansioso por ver si alguien me hace conocer algo nuevo que no conozco y conocerlo otra vez con tranquilidad, corriendo o trotando. Muchas gracias. No, por favor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Alejandro Rodríguez, él tiene 42 años, es médico, su profesión lo trajo aquí y en el camino de estos 642 kilómetros recorridos conoció mucha gente y se quedará por acá un tiempo también llevando adelante su profesión, combinando con esto que es su pasión, el atletismo. No solo el entrenamiento físico, sino también la resistencia mental. Esa es la historia de Alejandro y sobre todo la satisfacción, ¿no?, de haber llegado a la meta después de 13 días corriendo de manera consecutiva, desde Playa Unión
hasta la olla en Esquel. Esa es la historia de Alejandro. Nosotros seguramente nos volveremos a encontrar pronto con más historias, con más charlas, con el lado B también de muchas personas a través de Jornada Stream. Como siempre, es un placer poder acompañarlos y será hasta un próximo encuentro. Gracias.